Buenos días compañeros, a continuación les voy a presentar en general las diferentes técnicas que se emplean en el registro estratigráfico para determinar con mayor precisión el tiempo geológico. Eh, en la presentación están viendo, en la diapositiva, perdón, están viendo algunas gráficas sobre los estratos que se forman en las capas sedimentarias. Como una introducción, eh, ¿qué es un estrato o capa? Un estrato es la roca formada por la sedimentación de fragmentos o partículas provenientes de la desintegración de las rocas preexistentes o de la precipitación de las soluciones químicas acuosas. El es de rocas de origen sedimentario y puede encontrarse tanto en rocas sedimentarias como metamórficas. ¿Y por qué rocas sedimentarias? Pues en parte porque en estas se encuentran depositados se depositan los fósiles, características muy importantes, y además que en las rocas ígneas es difícil, no se forman estratos, o por lo menos no se conocen, y de las rocas metamórficas pues sufren muchos procesos que alteran su composición química, y en final pues las rocas sedimentarias son como las elegidas. La estratigrafía es la ciencia que estudia la secuencia o sucesión de las capas o estratos que se han formado a través del tiempo geológico. Y en la actualidad, pues los geólogos se basan en dos técnicas estratigráficas, la litoestratigráfica y la bioestratigráfica. La litoestratigráfica trata sobre las capas o si las capas de rocas que tienen una característica, y la bioestratigráfica pues se basa en fósiles indicadores. Más adelante hablaremos de ellas, por supuesto. Eh, Actualmente se disponen de muchas otras técnicas que permiten comparar entre resultados de una u otra técnica, y esto permite obtener una alta resolución del tiempo que se quiere determinar del estrato. La reconstrucción del tiempo geológico pues es la meta última de todas estas técnicas estratigráficas para contar la historia con la mayor exactitud y precisión posible. Algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta sobre los estratos. El principio de superposición nos dice que las capas sobre la superficie fueron depositadas después de aquellas que se encuentran por debajo, asumiendo que no hay actividad tectónica. Esto sería como que el ideal. Luego, la sedimentación diacrónica se refiere a esas facies. Estas facies pues es un conjunto de caracteres y condiciones físicas, químicas, ambientales y paleontológicas mediante las cuales se produjeron las deposiciones litológicas. Podemos hablar de fases metamórficas, lacustres, marinas. Gracias a este conocimiento de las fases se puede sacar conclusiones sobre las condiciones estructurales y geomorfológicas existentes en el lugar durante la deposición de los sedimentos, así como el origen de los materiales. Eh, el, el personaje que vieron al inicio pues era este señor Johannes Walter, quien describió la sedimentación diacrónica. La ley de Walther tiene dos principios. El primero dice que varios depósitos de la misma área y del mismo modo, la suma de las rocas de diferentes áreas ambientales fueron formadas una junto a la otra en tiempo y espacio. El segundo principio nos dice que los sedimentos que no fueron depositados juntos estarán separados por una inconformidad o discordancia, como se le llama. Es una superficie de erosión o deposición de sedimentos señalada en la secuencia estratigráfica por la falta de estratos. En una discordancia, los depósitos jóvenes yacen sobre los depósitos antiguos sin solución de continuidad. En la imagen del fondo podemos ver una de esas inconformidades.
Acá podemos ver una imagen que tiene los estratos casi que perfectamente depositados, no hay inconformidades, algo que se esperaría, algo muy bueno que se esperaría encontrar. En esta otra imagen podemos ver estas franjas y horizontales que se ven, sin embargo hay unas franjas como oblicuas a esas franjas horizontales, las más superiores, es lo que nos da a entender que hay una inconformidad. Ahora vamos a hablar de las técnicas estratigráficas. Entre las técnicas estratigráficas, pues vamos a ver a continuación las que están descritas en este capítulo. Primero, la litoestratigrafía es la subdivisión del registro de rocas de acuerdo a varias características litológicas. La división litoestratográfica básica es la formación. Esta formación es pues un conjunto de rocas que pueden ser identificadas por sus características y posición estratigráfica. Las formaciones pueden ser divididas en miembros. La unidad litoestratigráfica más pequeña es la capa. Todas estas son estas formaciones, capas, nos da una idea de que en una franja podemos encontrar ciertas rocas características que nos pueden decir que esta formación es de tal tipo, formación de esto, por ejemplo la formación como la formación de la arcilla de Kimmeridge. Eso sería un ejemplo. Eh, una imagen sobre las capas, que podemos ver que cada una de esas capas podrían ser una formación de algún tipo de rocas. Eh, Agrupa rocas de composición similar o igual en una unidad que puede ser reconocida sobre un área bastante amplia. Por ejemplo, si regresamos al anterior, podemos ver eh, que podrían agruparse esas dos franjas de la parte más superior de la montaña del fondo. Podría ser un tipo de formación característica. Algunas unidades litoestratigráficas aún están en uso, por ejemplo, chalk, arcilla blanca o gris, que es un depósito del Cretácico ampliamente distribuido en el norte de Europa, y la arcilla de la que le había hablado, la arcilla de Kimmeridge en rocas sedimentarias del Jurásico. Otra técnica, la bioestratigrafía, es una técnica de datación que utiliza fósiles indicadores. Ese trabajo lo inició William Smith en la construcción de un canal, no decía cuál canal, pero cuando estaban haciendo las excavaciones se iba percatando de que cada capa que encontraba tenía ciertos fósiles que variaban de estrato a estrato. Esto producía una sucesión característica. Él fue quien propuso el principio de sucesión faunística, donde la misma sucesión de fósiles puede ser encontrada en diferentes lugares. Una buena zona bioestratigráfica depende de cuán móvil y cosmopolita sea la biota. Vamos a ver esto más adelante. ¿Cuáles son las razones principales para considerar una biota útil para bioestratigrafía? Pues que evolucione suficientemente rápido para que temporalmente sea significante, o sea, que sea una gran explosión de estos bichos, que se distribuyan ampliamente en un intervalo de tiempo muy corto. Deben ser encontrados en suficiente cantidad en un área amplia. Y los fósiles con capacidad de preservación óptima, como las conchas, polen y exoesqueleto, entre otros. Los microfósiles como el polen últimamente se han convertido en fósiles zonales importantes por las mejoras en la microscopía y técnicas de extracción, y además la preservación de estos microfósiles es bastante buena. Aquí hay imágenes de unos macrofósiles indicadores del tipo geológico. Más adelante hay una gráfica que indica a qué era indican a qué era.
los organismos encontrados en una capa, pertenece esa capa en el tiempo geológico. Arriba podemos ver los amonites, abajo hay graptolites, abajo a la derecha podemos ver un trilobite y un Archaeopteryx. Este es una datación con una bioestratigrafía con radiolarios. Si se pueden dar cuenta, estos bichos, generalmente los marinos, ocupan grandes grandes áreas y se depositan casi simultáneamente, un requisito que es necesario para poder hacer bioestratigrafía o que sean fósiles indicadores. Podemos ver cada uno de todos estos de todas estas especies, y el rango en el cual se encuentran localizados en una época en particular. Por ejemplo, el Cámbrico superior tiene dos especies indicadoras, el Ordovícico inferior también, y el Ordovícico medio, que tiene 4 especies indicadoras. Esta es una gráfica del polen. Sus características de preservación son bastante buenas, y eso lo hace como un candidato ideal para estos estudios bioestratigráficos. Este es otro esquema bioestratigráfico reconstruido con moluscos. Y este es una tabla resumen de los micro y macrofósiles en el registro estratigráfico y su rango de edad. Podemos ver los macrofósiles, los trilobites, que fueron muy abundantes en el Cámbrico. Son las capas encontradas con trilobites. Podríamos nosotros extrapolar como que pertenecen a esa era. Los amonoides tienen un alto rango de tiempo, y desde el final del Devónico hasta el final del Cretácico. Otros que tienen poco en el tiempo, que duraron poco, los equinodermos del Cretácico, graptolites del Ordovícico y los braquiópodos del Jurásico. Bueno, y así nos vamos con los microfósiles, donde hay terrestres de ambientes lacustres y fluviales, y los marinos, que pueden ser pénticos y pentónicos. Y pues ahí están las barras que indican la amplitud en cuanto al tiempo geológico en que aparecieron. Este es otro esquema de las zonas empleados en la correlación bioestratigráfica, ya sea en arcilla o en arena, la presencia de cada uno de ellos. La otra técnica es la datación radiométrica. Es un método de datación absoluta. La datación radiométrica es una técnica empleada en la estimación de la edad de materiales geológicos, tales como rocas, minerales o materia orgánica, a partir de isótopos radioactivos. Se fundamenta en las series de desintegración de isótopos con tasas constantes de decaimiento. El proceso de la datación radiométrica es bastante complejo. Hay unas fórmulas de decaimiento radiactivo, pero la idea es que el tiempo que se toma un elemento, por ejemplo el uranio, para decaer en uno más estable como el plomo, tiene cierto tiempo. Entonces ese tiempo es el que, por medio de estas fórmulas y otros aparatos, pueden ellos detectar cuánto tiempo ha transcurrido para que el elemento que estén analizando la roca, el elemento que estén analizando en la roca, pueda ser datado. Un ejemplo de cómo poder hacer esta técnica es una roca en su formación que posee un 100% de uranio de número atómico 238,
Este sería el elemento radiactivo o elemento padre, que es inestable. Tras 4.5 millones de años, vida media o periodo de semidesintegración, obtendríamos en esa roca un 50% de uranio 238 y un 50% de plomo 206, que sería el elemento radiogénico o hijo estable. El uranio fue utilizado para la datación exacta del tiempo de la Tierra, de cuando se empezó a formar la roca, ¿verdad? Se, se emplean muchos otros elementos, que va a depender de de la fecha en que nosotros querramos datar. Pues el uranio que vimos es como el que tiene el mayor rango de, de fecha. También está el criptón argón, el rubidio estroncio y el samario neodymium, me parece. Luego la siguiente técnica es la magnetoestratigrafía, que es otro método de datación absoluta. Bueno, las inversiones de polaridad en el campo magnético terrestre son universales y geológicamente instantáneas. Esto nos da una pista de que los resultados obtenidos son bastante confiables. El magma expulsado en las dorsales oceánicas, al enfriarse el punto Curie, se alinean respecto al campo magnético que prevalece en ese momento, quedando así como un registro de las rocas, quedando un registro en las rocas sobre la orientación del campo magnético. El punto Curie se le llama así o temperatura Curie a la temperatura por encima de la cual un cuerpo ferromagnético, esto es importante, que debe ser su mayor parte con alto contenido de hierro, pierde su magnetismo, comportándose como un material puramente paramagnético. Este es el campo magnético de la Tierra, que nos protege de los rayos y tormentas solares y todo eso, que no sería bueno que no sucediera o no permitiría que la vida existiera. Esta es una dorsal oceánica y pueden ver que la polaridad magnética normal muestra en estas leyendas, y la otra dice polaridad magnética reversa. Quiere decir que la polaridad norte-sur puede ser que sean va variando desde que empiezan a emerger una polaridad, van a tener la polaridad de ese momento. Luego, transcurrido cierto tiempo, un cambio en la polaridad, esas rocas van a tener una orientación diferente. Y si seguimos con la producción de más corteza oceánica, pues así se van a ir datando en esas rocas. Pueden tomarse muestras y luego analizarse cada cuántos kilómetros, por así decirlo, tienen, cada cuánto. Bueno, continuando. Luego se complementa con otras técnicas como bioestratigrafía o litoestratigrafía para relacionar eventos de cambio de polaridad y tiempo geológico en una escala. Una característica importante es que la tasa de expansión del piso oceánico se mantiene prácticamente constante. Por eso es que se pueden obtener buenos registros con base a estos cambios en la polaridad de la Tierra con periodos de 5 a 10 millones de años. Hay una tendencia a la estabilización del cambio de polaridad del campo magnético, y esto lo podemos observar en esta gráfica. Si se dan cuenta, en la parte baja de la gráfica, la polaridad de la Tierra fue como que muy seguido, pero mientras vamos subiendo en la escala geológica, nos vamos acercando al presente. En el Cretácico ya los cambios de polaridad se van haciendo cada vez más extensos en duración. La siguiente técnica que tenemos es la quimioestratigrafía. Esta emplea la utilización de señales químicas, particularmente emplea isotópicas que han cambiado a través del tiempo geológico.
se usan una variedad de elementos, pero han recibido mayor atención el oxígeno, el carbono y el estroncio. Isótopos de estroncio son solubles en agua en cualquier tiempo. En el mar tienen una cierta proporción. Esta proporción es alta en la corteza continental, mientras que en las dorsales oceánicas es baja, porque ahí es suelo nuevo, y en la corteza continental pues es suelo mucho más antiguo. En el pasado la proporción de estroncio ha disminuido, y eso más adelante lo vamos a ver en la gráfica, cómo es que se ha comportado esa curva. La disminución de la proporción es equivalente con los periodos de extensión del piso oceánico en el comienzo del Jurásico, cuando el supercontinente Pangea empezó a descendirse. Si vemos la curva, en el Jurásico, que está entre el 150 y 200 millones de años, hubo un descenso. Significa que la mayor parte del suelo que se formó era nuevo. A medida que nos venimos acercando al presente del tiempo geológico, pues va aumentando esa proporción. Pero lo curioso es que desde el Cámbrico vemos esta alta proporción. O sea, nos dice que había una mayor cantidad de corteza continental, que a medida vino reduciéndose en todo a lo largo de esos periodos, hasta llegar al Jurásico, en su punto más bajo. La última técnica es la astrocronología. Este es un método de datación con mayor resolución. Este utiliza los ciclos periódicos de Milankovitch registrados en rocas para construir una escala de tiempo cronoestratigráfica. La teoría explica la relación de las variaciones en la excentricidad, oblicuidad y precesión de la órbita de la Tierra, que influye en el patrón de los cambios climáticos. Este es un esquema de los ciclos de Milankovitch. La excentricidad de la Tierra es respecto a la órbita, que puede ser qué tan elíptica o circular puede llegar a ser. La otra es la precesión, que continuando, tilt significa la inclinación que puede llegar a tener la Tierra respecto a su eje, y la precesión pues la asocian con el trompo, que tanto puede llegar a y la precesión pues es el cambio lento y gradual en la orientación del eje de rotación de la Tierra, y esto lo asocian con ese peonza o trompo, que es el recorrido que hace la Tierra, qué tan cónico es ese recorrido sobre la Tierra. Aquí hay otro ejemplo de estos ciclos de Milankovitch, y esquematizados como en una curva, como se vería. En resumen, la teoría del Milankovitch sobre el cambio climático establece que las perturbaciones en la inclinación y la órbita de la Tierra influyen en la cantidad de radiación solar que ingresa o insolación en diferentes latitudes. Los parámetros que reconoce la teoría son cambios en la excentricidad de la órbita terrestre, esos son los cambios de una elipse a un círculo. Los otros son cambios en el ángulo de inclinación, la oblicuidad del eje de la Tierra con respecto al plano en el cual orbita el Sol, desde 21.8 grados a 24.4 grados, y que ocurre cada 41 mil años. Luego son los cambios en la precesión. Los pasos: verificar la presencia o no de ciclos en depósitos sedimentarios, para lo cual toman parámetros como el contenido de carbonato, contenido de carbono orgánico, algunos isótopos de oxígeno y la susceptibilidad magnética. Y si se dan cuenta, son técnicas que anteriormente habíamos visto. Luego se estima la proporción de la longitud de cada uno de los ciclos. Posteriormente se hace una estimación aproximada del tiempo que está representando por la sección con otros métodos estratigráficos. Esta técnica es como la técnica que engloba a todas las demás.
Y por último se determina la probabilidad de la periodicidad del ciclo. Bueno, todas estas son herramientas más sofisticadas, pero que nos da a comprender que la astrocronología, astroestratigrafía nos permite obtener en base a otros datos de otras técnicas un dato más preciso. Y esto dice que es el tiempo lo es todo. El refinamiento de la escala del tiempo es clave para comprender el rango, duración y orden de los eventos geológicos. Un ejemplo que nos da esto es ese evento que liberó hidrato de metano en el Paleoceno-Eoceno, que provocó la extinción de la mayor parte de mamíferos y que marcó un cambio rotundo en las biotas marina y terrestre, extinción de foraminíferos y ensamble de mamíferos. ¿Y qué técnicas estratigráficas requirió? Pues un poco de todas las que ya hemos hablado. Y como conclusión, pues el fin último de todas estas técnicas es contar con una escala del tiempo geológica con la mayor precisión y detalle que nos permita hacer inferencias, que nos permita observar el pasado y hacer inferencias sobre el futuro en base a todas estas técnicas eh, que hemos visto. Y bueno, con esto pues finalizamos la presentación. Muchas gracias.